Amigos, estamos aquí en Contrarreloj, gracias por su tiempo. Estábamos adelantando antes de la pausa los temas internacionales más importantes de esta jornada. Uno de ellos es lo que ocurría esta madrugada en Perú, cuando se decidía cesar de sus funciones a la presidenta Boluarte. Vamos a analizar este tema hoy aquí con voces autorizadas. En el estudio me acompaña Andrés Guzmán, analista político, analista internacional, que está con nosotros. Gracias por tu tiempo, Andrés. Gracias, Lorena, un gusto estar en tu programa. Y también vía Zoom vamos a saludar, por favor, hasta Perú, a Alfonso Vallea. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Lorena? Mucho gusto, muy buenas noches. Buenas noches a tu invitado también. Gracias. ¿Me confirmas la ciudad en la que estás y la hora, por favor, si eres tan amable? Sí, estamos en Lima, Perú, y aquí son las 8:09 de la noche. Perfecto. Les llevamos una hora en este momento, entonces. Muy bien, a tus órdenes. Un gusto saludarte. A ver, y comenzamos contigo. Porque primero quiero hablar con el ciudadano, primero el ciudadano peruano y luego complementar con el especialista. Cuando en Bolivia se genera un cambio de gobernantes, lo primero que se resiente es la economía. Pero lo que advertimos en Perú es que tantos cambios de presidentes, en 10 años son 7, su economía se mantiene fuerte. ¿Cuál es la clave del éxito? Bueno, es muy fácil de comprender si uno recorre la historia de Perú de hace 3 décadas. El Perú, en su historia de los últimos 30 años, ha sido el país con la mayor hiperinflación en el mundo y una crisis económica aplastante, y seguramente éramos en América Latina el último de los países, claramente por una situación de un manejo absolutamente equivocado de la economía de hace, insisto, 3 décadas. Eso nos llevó a corregir una serie de temas que el Perú aprendió. Desde ahí hemos venido avanzando. Hoy somos la economía con, en realidad, la moneda más estable, la menor hiperinflación, un clima de inversiones muy adecuado, etc. ¿Qué tiene que ver eso con la política? En realidad se ha logrado blindar la economía de forma tal que avanza por un, digamos, carril y la política avanza por otro. Y en un país donde además la informalidad tiene más o menos el 70% de la economía, como comprenderán ustedes, hay poco de formal en el sistema, pero la gente es muy trabajadora y las oportunidades en el Perú, por el tema indudablemente de la agroindustria y la minería, se expanden claramente en el mundo. Muchas gracias, Alfonso. Andrés, si un panorama similar se viviera en nuestro país, ¿cuál crees que sería el movimiento? Bueno, tomando lo que ha dicho el colega, la conclusión es nosotros no hemos aprendido, ¿no? Porque también hemos pasado por crisis terribles, justamente al mismo tiempo que el Perú en los años 80, una hiperinflación, tú lo decías al principio. Correcto. Y lamentablemente no hemos aprendido a blindar la economía como lo ha hecho el Perú. Lamentablemente ahora estamos en otra crisis. Hemos pasado 20 años de populismo en los que no se ha hecho bien las cosas. Y ahora estamos pagando los platos rotos de esto. Y creo que la clave principal es que el Banco Central no es totalmente independiente en Bolivia, sino que el gobierno le dice, préstame dinero, y el Banco Central le presta el dinero. En cambio, en Perú, el Banco Central es totalmente independiente. No hay eso de préstame dinero, no hay imprimir billetes para que yo pague mis cuentas, ¿no? Que es lo que hace el gobierno de Bolivia. Entonces, me parece que ahí está la clave. Y lo que sí sorprende del Perú, y tal vez ahí nos puede dar más luces nuestro invitado, es cómo sucede que el Congreso, el Parlamento, tiene la facultad de destituir tan fácilmente a los presidentes, ¿no? Cosa que aquí no puede suceder, porque eso me parece que también es el problema, ¿no? Con todo respeto al Perú. El problema de tener tantos presidentes en tan poco tiempo, ¿no? Que obviamente eso tampoco es saludable desde el punto de vista político, donde hay una inestabilidad, hay un recambio constante, no solo del presidente, sino de los ministros y de todo lo que tiene que ver con la administración del Estado. Claro, esta observación que realiza Andrés Guzmán como analista internacional, Alfonso, es importante, ¿no? Institucionalmente. ¿Cómo es que tiene esta facultad el Congreso, ¿no? Tienes razón. Sí, coincido con Andrés y con la preocupación de ustedes en relación a lo que pasa con el Congreso peruano. Y esto surge así porque lamentablemente
si por un lado se ha blindado la economía, si por un lado el Banco Central de Reserva y otras instituciones han logrado fortalecer e independizar de lo político las decisiones económicas del país, y eso entonces permite que avance, digamos, por un carril de economía. En el caso de la política y de los partidos políticos, lo que ha ocurrido es un debilitamiento del sistema institucional en el Perú. Y por lo tanto los partidos tradicionales han visto muy mellada su participación. Una serie de leyes dadas por diversos personajes políticos han debilitado esa institucionalidad y han fraccionado la política peruana en una multiplicidad de partidos. Hoy día no solamente ingresaron a este Congreso actual 7 agrupaciones con representación parlamentaria, sino que por una ley equivocada del Tribunal Constitucional de, digamos, tendencia izquierdista, en un momento determinado se permitió, y eso es hasta ahora posible, que aun cuando tú seas de una bancada puedas escindirte y abrir otra. Hoy día entonces hay más de 14 grupos distintos dentro del Parlamento, con lo cual se ha fraccionado y se ha debilitado la toma de decisiones. Entonces, el Perú en este momento camina por un, digamos, sendero, por un precipicio al lado de la institucionalidad política muy delicado. Y quiero decir algo más. Esta decisión que ha tomado el Congreso en las últimas horas, en opinión de algunos juristas y expresidentes del Tribunal Constitucional, ha sido incorrecta, ha sido indebida, ha sido ilegal y habría sido también falta del debido proceso, porque como bien señala Andrés y usted en su participación, ha sido digamos, demasiado rápido. Esto se ha convocado en la mañana, se han juntado los votos durante el día, se ha procedido a invitar a las 10:30 de la noche a la presidenta para que venga a defenderse y a escuchar una acusación que al final son varias y de varias páginas y decenas de páginas. Le han dado 1 hora para venir con su abogado a las 11:30 de la noche. Como ella no vino, se votó a las 12 y ya no es presidenta. Con lo cual, desde el punto de vista de muchas personas en el Perú, se ha debilitado la institución de la presidencia de la República, con lo cual seguramente esto pasará factura al próximo presidente que se elegirá en abril del próximo año. Claro, en abril tienen elecciones presidenciales. ¿Cómo superar esta debilidad, Alfonso? Bueno, en realidad en el Perú hay mucho por hacer en la parte institucional. Estamos en una situación grave desde el punto de vista de las, digamos, formas en que se hace la democracia. Pero yo creería que si el, digamos, proceso electoral logra transcurrir con relativa, digamos, calma, siendo muy difícil este proceso, porque hay más de 40 candidatos validados por el sistema electoral, 40. Hay, en total, se van a elegir 130 parlamentarios diputados, 60 parlamentarios senadores, una cantidad determinada, creo que son 12 o 10 del Parlamento andino, más presidentes y vicepresidentes. En total, si hablas de 40 propuestas, van a ser más de 10.000 los candidatos. La hoja de votación tiene más o menos medio metro por una cantidad de 40 centímetros. Impresionante. Es espectacular, o sea, es increíble. Tú tienes que aprenderte 8 nombres o números para saber por qué vas a votar. Tu vicepresidente, tu presidente, tu segundo vicepresidente, tu parlamento andino, tu votación del senador y 2 votaciones para diputados. O sea, tienes que tener todos los nombres y números en tu cabeza para ir a votar. Es una cosa de locos. Y esto ha sido hecho por quienes han hecho reformas de carácter político partidario, que lo que buscaba era liquidar a los partidos antiguos para poder ellos irrumpir con sus propias propuestas. Entonces estamos viviendo un desorden de carácter político institucional, claramente, pero creemos que también se puede comenzar a resolver con una votación adecuada y un buen liderazgo que se pueda votar hacia abril del próximo año. ¿Cómo ves? Porque es como que se rompe con los partidos tradicionales, pero de todas maneras se van creando otras nuevas fuerzas políticas. ¿Te suena algo parecido aquí? Sí, bueno, aquí hemos empezado a escoger a los magistrados, a los jueces, de manera democrática y por elecciones, que es algo, digamos que parecido en el sentido de que estamos escogiendo a gente que el pueblo no conoce, ¿no? O sea, son cargos que son muy técnicos. Pero en ese sentido también organizaciones ciudadanas, cargos técnicos, como estás mencionando, que claro, también se van formando en el camino. Claro, correctamente.
Pero bueno, ahí podría estar, digamos, el parecido. Pero claramente en Perú hay un sistema, ¿no? que también llama mucho la atención cómo se maneja, cómo funciona desde muchos puntos de vista esto de poder destituir o vacar, como es lo que se dice, la palabra de vacar por un tema moral, ¿no? Exacto. Entonces, realmente ahí están las diferencias. En Bolivia ya vamos a tener un cambio de gobierno y se promete en ambos lados la reforma de la Constitución, y ahí van a estar también estos cambios. ¿Hasta qué punto vamos a llegar a cambiar esas cosas, ¿no? Tenemos también, cuando escogemos a los diputados uninominales, una gran cantidad de personas en las que tenemos que escoger y mucha gente no sabe quiénes son, ¿no? Ahora, desde esta mirada internacional que tienes y desde esta articulación internacional también, ¿cuál es el riesgo estratégico, el riesgo diplomático de que un país andino cambie de gobierno por destitución? ¿Cómo pueden reaccionar los otros gobiernos, países hermanos? Claro, ahora viene también el reconocimiento de este gobierno, ¿no? Porque vamos a ver cuál va a ser la reacción del gobierno de Bolivia, por ejemplo, porque a Dina Boluarte nunca la hemos reconocido como presidenta del Perú. El gobierno de Luis Arce se ha peleado, se ha distanciado, porque en un principio Arce apoyaba a Castillo, y como Castillo quedó fuera, ya no le gustó el nuevo gobierno de Boluarte, y hubo una degradación de nuestras relaciones, un no reconocimiento que permanece hasta el día de hoy. Y es lamentable porque nos hemos alejado, nos hemos distanciado mucho del Perú, que es un país hermano, que es un país con el que compartimos muchas cosas. Entonces no se justifica, ¿no? Por un tema básicamente ideológico, pelearse y generar costos, ¿no? Para el país en términos de relaciones, de poder generar mayor comercio, inversiones, negocios, cultura, intercambios. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, Alfonso, ¿cómo deja Boluarte las relaciones internacionales? Ustedes han roto relaciones con México, Colombia, Honduras, tienen tensa relación con el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cómo ven ahora, cómo se podría encarar esta nueva etapa? Sí, yo creo que en realidad Boluarte ha hecho un papel estupendo en las relaciones internacionales, porque ha roto con que tenía que romper. O sea, creo que no tenemos nada que hablar con la señora Sheinbaum de México, tampoco con Venezuela, menos con Nicaragua. En realidad, lo de Petro con Colombia nos da pena por Colombia, que los queremos mucho los colombianos, pero con Petro es imposible hablar, está siempre en un estado que nadie sabe bien de qué se trata. Lo de Bolivia es triste, pero bueno, no nos llama la atención en el sentido siguiente. Muchos de estos regímenes tienen una orientación claramente izquierdosa, izquierdista, o están alineados al Foro de Sao Paulo. Hay que decirlo con claridad. Y entonces en esa posición el Perú no quiere estar, no va a estar. Y el pueblo peruano la rechaza plenamente. Eso es por un lado. Por el lado de la Comisión Interamericana o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es obvio que el Perú, en su gran mayoría, no le importa pertenecer. No por un tema que no respetemos los derechos humanos, sino porque lo que está haciendo esta Corte, claramente, y esta comisión, es defender a los delincuentes terroristas, en lugar de defender a quienes se enfrentan a ellos con las armas que la ley da, que es la Constitución y las leyes lo uniformen. Entonces estamos frente a un hecho que es clarísimo. O nosotros, como país soberano, nos sometemos a un grupo de amigos, que es lo que es la Comisión y la Corte, o, como corresponde, somos independientes. Y el Perú ha elegido claramente desde el Parlamento, desde las fuerzas políticas, a pesar de la, digamos, diferencia, que en su gran mayoría no queremos saber sinceramente nada de instituciones que lo que hacen es básicamente pretender que los juicios abiertos, los procesos abiertos a militares duren décadas, 40, 45 años. Tenemos a militares que han luchado contra el terrorismo, que son procesados y cuyos procesos no terminan nunca porque el proceso en sí es un negocio de las ONGs que están viviendo de ello. Por eso creo que la parte internacional se está manejando bastante bien y en todo caso habrá que ver cómo el presidente Geri la va a defender. Muy bien. Alfonso Vallea, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por este contacto desde Lima, Perú. Saludos a ustedes, muy buenas noches.
Saludos también. Andrés, gracias por tu tiempo, gracias por tu visita aquí en el estudio. A ti las gracias, un gusto y un gusto compartir con Alfonso también. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, amigos, y cuando retornemos vamos a hablar de estos 43 años de democracia que vive Bolivia. ¿Cuáles han sido las barreras que hemos saltado? ¿Cómo estábamos antes y cómo estamos hoy? Es el análisis que se realiza luego de la pausa.